Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una edición más de temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Miguel Ángel Castillo Flores, que es un connotado abogado postulante en materia penal. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del maestro Flores. El maestro Miguel Ángel Castillo Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, con una especialidad en Delitos Especiales por el propio INACIPE. Ha sido abogado consultor de la Asociación Civil Alerta Ciudadana, AC, y Províctimas del Delito. De igual manera, es abogado postulante en su propio despacho, Castillo Flores y Asociados. Abogado Miguel Ángel Castillo Flores, sea bienvenido a temas selectos de Derecho Penal. Muchas gracias, estimado maestro Víctor. Gracias al maestro Eduardo Bastida y a todos los compañeros que nos acompañan esta noche, en esta charla. Queridos compañeros, hemos seleccionado este tema de la víctima indirecta por ser un tema novedoso en nuestro sistema jurídico. La figura de la víctima y como tal de la víctima indirecta se remonta, a varios años atrás. Sin embargo, en el sistema penal mexicano, pues es innovadora esta figura y vemos que incluso aún en los operadores del derecho no termina de quedar claro qué es la víctima indirecta, cuáles son sus alcances, su participación procesal, sus derechos procesales. Y vamos a tratar de establecer en este foro no una exposición unilateral. Me gustaría dejar en la mesa de cada uno de ustedes la idea, la semilla para poder desarrollar este tema. Es por eso que hemos decidido tomar este título. Me voy a permitir iniciar leyendo unas palabras que dicen así y nos recuerdan. A las 9 de la noche tiene que estar en mi plataforma. Okay. Para el examen. ¿El formulario hasta cuándo se puede enviar? De preferencia hoy mismo. Está... Ya se escucha bien ahí, ¿verdad? Adelante, maestro. Perdón, compañeros, cierren sus micrófonos. No te preocupes, maestro. Adelante. Les comparto estas líneas que nos recuerdan lo que es el abogado. El jurista es el cultor del derecho. Para cumplir su insignia y exceso cometido social, el jurista, principalmente como abogado, debe de ser libre. No es un trabajador, es un profesionista que dirige al cliente en los casos que éste necesita su patrocinio. El jurista es un jurisconsulto, un sabio del derecho, un maestro de la ciencia jurídica y debe por obligación ser un crítico de la legislación. Al jurisconsulto le incumbe la importante tarea no solo de opinar sobre los proyectos de leyes, sino de elaborarlos. Uno de los deberes del abogado es luchar contra las injusticias, actuar en su carácter de jurisprudente con el ideal de contribuir al perfeccionamiento del derecho positivo. Estas frases, compañeros, y aclaro, no están tomadas en orden, son extraídas del libro titulado El jurista y el simulador del derecho del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. ¿Y por qué me permití iniciar con estas frases? Lo vamos a descubrir en el trayecto de la charla. Y va mucho de la mano con la idea que pretendí iniciar este comentario. Debemos desarrollar los temas de derecho, debemos derrumbar los dogmas, debemos atrevernos a descubrir cada día propuestas de derecho. Esa es nuestra labor como abogados. Voy a comenzar, compañeros, esta exposición hablando un poquito y de manera breve de los antecedentes de lo que ha sido la víctima y la victimología en el sistema jurídico. Los antecedentes de la víctima, compañeros, como objeto
como objeto de estudio de la ciencia de la victimología y en sí la victimología, pues se remontan a épocas muy antiguas. Realmente estas figuras han sido estudiadas desde tiempos muy remotos. Sin embargo, tal como ciencia, aparecen en 1947 por primera vez, cuando el penalista Benjamin Mendelssohn acuña este término en una charla que da a la comunidad rumana de psiquiatría y acuña el término de victimología. De igual manera, este estudioso, Benjamin Mendelssohn, es el primero en introducir a la víctima como el objeto de estudio de la ciencia de la victimología y hacer un estudio científico y ordenado de lo que es la personalidad de la víctima. Por parte de nuestro continente, por parte de Norteamérica, en 1949, von Hending es el encargado de sentar las bases para realizar una investigación académica respecto de las víctimas. Él aseguraba que la víctima mantenía una relación dinámica en el procedimiento penal, una relación dinámica con el delincuente. Para von Hending no existía el término del sujeto pasivo, él no compartía el término del sujeto pasivo para referirse a la víctima del delito, porque decía que no era un sujeto pasivo, que tenía realmente un papel muy activo, era la pareja penal por excelencia del delincuente, y su relación era totalmente interactiva, y en eso basó mucho de sus estudios, por la parte de Norteamérica. A partir de los años 50, se empezó a dar gran difusión y gran énfasis y atención a lo que es la figura de la víctima en todos los sistemas penales, tanto europeos como de Norteamérica, como he mencionado. Aquí en México, el maestro Alfonso Quirós Cuarón, con el apoyo del maestro del doctor Sergio García Ramírez, publicó en 1969 la primera ley que se titulaba Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México. Esa fue la primera ley de víctimas que se publicó en la República Mexicana. Fue en el Estado de México, y era la Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México. En 1988 se publicó en México también el primer libro de victimología del maestro Luis Rodríguez Manzanera. En 1990 se funda el Grupo Plural Províctimas AC, y ese grupo se ha encargado de dar gran difusión hasta la actualidad a todos los temas de las víctimas. Estudios, apoyos psicológicos, apoyos a las víctimas, ha tenido un papel fundamental en las políticas públicas que ha establecido el gobierno mexicano respecto a los derechos y el papel de las víctimas. Por su parte, la primer maestría en materia de víctimas la instauró la doctora María de la Luz Lima Malvido, precisamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de donde soy egresado de la maestría, en el año de 2001. Esa fue la primera maestría que se instauró aquí en la República, referente a la figura de la víctima y de victimología. A lo largo de la historia, compañeros, en la época actual, el crecimiento de la victimología depende directamente, al igual que muchas otras políticas públicas, de la importancia que va teniendo la sociedad, o que le va dando la sociedad a esta figura de la víctima. Hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos doctos del derecho, nos decían que el derecho es una ciencia dinámica, y la norma como tal, la norma es axiológica, la norma tiene un valor, la norma lo que pretende es proteger derechos en este caso, y en este caso de las víctimas. Es por eso que la sociedad, a través de los cambios, de los fenómenos, de los requerimientos que va teniendo en cada época, va ampliando el concepto de víctima, de imputado, los derechos de cada uno de ellos, los derechos procesales, y estos van atendiendo a una realidad social que se modifica día a día. El derecho no es estático, por eso hay que estar actualizándose constantemente para estar siempre a la vanguardia y saber cuál es la tendencia y la necesidad y el objeto y la finalidad de esa norma, que debe ser, como mencionábamos, axiológica siempre. Dicho esto, compañeros, vamos a estudiar ahora algunas de las definiciones para que nos quede un poco claro qué es lo que se entiende por víctima indirecta en nuestro sistema. No quisimos, la charla es pequeña, además pretendemos con esto dejar el panorama claro, digamos, para que sepamos en nuestro sistema jurídico qué es la víctima indirecta. La víctima indirecta, compañeros, vamos a nombrar 3 cuerpos normativos. El primero de ellos es la Declaración de los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso del Poder, que fue aprobada por la ONU en 1985. Este postulado, esta declaración de derechos, de principios, referente al concepto de víctimas, tiene dos apartados. El primero es el referente a la víctima de delitos y el segundo es el referente a la víctima de abusos de poder. La declaración de la ONU divide a las acciones que resiente la víctima por delitos y por abusos del poder. En el apartado A, refiriéndose a las comisiones de delitos que sufre la víctima, establece, se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. México es Estado miembro de esta declaración, incluida la que proscribe el abuso del poder. Y en el punto número 2, establece, podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie, condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Y en este siguiente párrafo es donde establece o sienta las bases de lo que ahora se entiende por víctima indirecta en nuestro sistema jurídico. Continúa diciendo la declaración, en la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo, refiriéndose a cargo de la víctima, que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. El concepto es muy amplio, vemos el concepto que da de víctima y posteriormente dice se podrá considerar también o incluye el término de víctima, además a todas estas personas que reúnen estas características. Y prácticamente de ese concepto se retoma y es el que se establece en las dos leyes que voy a comentar a continuación, que es la Ley General de Víctimas, que es una ley a nivel federal, y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que es a nivel local. Prácticamente las dos toman este concepto y lo desarrollan en los textos. Por parte del apartado B de esta declaración, las víctimas de abuso del poder refiere, se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. La violación o el carácter de víctima no se adquiere solamente, nosotros lo identificamos en nuestro derecho penal, pero la realidad es de que incluso el derecho de víctima surge mucho más allá de los fenómenos penales. Surgió a raíz de violaciones en general a derechos humanos, prácticamente o generalmente cometidos por abusos de poder. Realmente ahí se remonta el espíritu y la tendencia de todos los estudiosos de desarrollar la victimología y el estudio de la víctima. Ahora nosotros lo aplicamos muy comúnmente al derecho penal, que pues es la ciencia que como abogados penalistas estamos acostumbrados o estamos manejando diariamente. Sin embargo, la víctima puede ser abusada tanto por el delincuente como por el propio Estado, ¿no? Abuso del poder. La Ley General de Víctimas, compañeros, que es la ley federal, esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del año 2013, y en el segundo párrafo de su artículo 4 establece: los familiares o personas a cargo que de alguna manera tengan relación inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima, son víctimas indirectas. Vemos una gran similitud con el concepto que desarrolló la Declaración de la ONU, prácticamente lo extrajeron y está plasmado en nuestra Ley General de Víctimas de la República Mexicana. Este es el concepto de víctima indirecta, compañeros. Vamos a atender ahorita el concepto, posiblemente vamos a hablar un poquito del espíritu de la norma, de la axiología de la norma que les comentaba, para que vayamos formulando nuestras conclusiones
y posteriormente avancemos, vamos a avanzar en estas terminologías, y posteriormente les voy a platicar un caso práctico para que veamos el grado de confusión que ha podido generar la figura de la víctima indirecta en casos prácticos en nuestro procedimiento penal. De este concepto, compañeros, se adviertan algunos elementos que son necesarios para que se pueda considerar a una persona víctima indirecta. En primer término vemos que refiere que son los familiares. Posteriormente dice que cualquier persona, al referir o personas a cargo, al decir a cargo, quiere decir que dependan de la víctima directa. ¿Qué tipo de dependencia? Pues eso será motivo de múltiples interpretaciones. Como veremos, pues este concepto tiene aspectos normativos que será motivo o de referirlos a otras leyes o de interpretación por parte de nuestros tribunales para que sepamos qué alcance tiene este término de dependencia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, bueno, continúo. Cualquier persona que esté a cargo, que tenga una relación directa, que sería otro elemento a valorar, ¿qué se entiende por esa relación directa? Que sufra un daño o peligre en la esfera de sus derechos, y finalmente, que este daño o esta afectación se suceda por auxiliar a una víctima directa. Esta serie de elementos, compañeros, en la opinión de un servidor, y lo comparto con ustedes para que, como mencioné al principio, hagan sus propias conclusiones, no es como se menciona, no es de números clausus, no son las únicas combinaciones que se pueden determinar para la víctima indirecta. Y sobre todo porque la propia ley general de víctimas establece dentro de los principios un principio de interpretación el más favorable a la víctima, un principio de interpretación pro víctima. Entonces, cualquier persona que se asemeje a este tipo de cuestiones, aunque no esté precisamente determinado que sea un familiar, que esté a cargo directamente o que dependa, cualquier persona pudiera ser considerada víctima indirecta, tratando de combinar estos conceptos o estas características que revise la víctima indirecta, justamente por el principio de interpretación más amplia. Vamos a mencionar ahora la siguiente ley, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de febrero del año 2018. Esta ley es un poco más concreta, como víctima indirecta, en la fracción 15 de su artículo 3 establece que son aquellos familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Este concepto, como vemos, elimina la situación de que sufran daño en su esfera de derechos por auxiliar también a la víctima. Aquí se limita nada más a dependientes de la víctima que tengan una relación directa con la víctima. Igual vemos dentro de los elementos, pueden ser familiares, puede ser cualquier persona física, siempre y cuando dependa directamente de la víctima y tenga una relación inmediata con la víctima directa. Estos elementos normativos, compañeros y compañeras, nos dejan una gran interrogante porque no se delimita precisamente qué se entiende por esos términos de dependencia y de relación inmediata. De esta manera, podríamos considerar como víctimas, salvo la opinión de ustedes, pues a cualquier persona que acredite tener esa dependencia, porque además no establece que sea una dependencia económica, puede ser una dependencia emocional, puede ser una dependencia física, puede ser una dependencia médica. Y en ese sentido, además, tener una relación directa con la víctima, el espectro es muy amplio, el espectro de protección es muy amplio. Podríamos considerar víctima indirecta a los alumnos incluso de alguna tutora, de algún maestro, de alguna maestra. Podríamos considerar víctimas indirectas a los empleados de un patrón que haya sufrido algún delito, la comisión de algún delito, y que por consecuencia se transmita ese efecto perjudicial a los dependientes que serían sus empleados y que además tienen una relación directa con el patrón. Podríamos considerar a un terapeuta, podríamos considerar a un médico con sus pacientes. Vamos a pensar a un médico es víctima de un delito de
de lesiones o pensando de una manera más grave del delito de homicidio, pues no solamente sus familiares, todas aquellas personas que tengan una relación directa y una dependencia con esa persona, al menos en el concepto de nuestras dos leyes de víctimas que estamos mencionando ahorita, se encuadrarían en la posibilidad de ser víctimas indirectas. Y de hecho ha habido casos. De hecho ha habido casos de víctimas. Los principales casos que hemos visto en este sentido, donde se han considerado víctimas, incluso a empleados de fábricas y de situaciones masivas donde hay un grupo grande de colaboradores, es en los delitos de abuso de poder. Cuando el Estado comete delitos de abuso de poder en contra de algún grupo o de algún sector, se considera víctimas indirectas a todos aquellos que estaban permeados o que estaban ligados a ese sector. Fábricas algodoneras, fábricas textileras, se ha considerado víctimas indirectas a esos empleados. Entonces, el espectro es muy amplio, es muy protector, pero a la vez, pues al menos en el ámbito del derecho penal, pues nos deja una peligrosa cadena interminable de víctimas indirectas. Y la situación o el problema no radicaría en que se les reconociera o fueran víctimas indirectas, sino la concepción que la autoridad que esté conociendo del caso penal le dé la calidad a esta víctima indirecta. Y ahorita lo vamos a comentar, porque a nuestra forma de ver el espíritu, la norma axiológica, como lo mencionábamos, de las leyes, tanto de la Declaración de la ONU, de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pues es pretender que la víctima indirecta tenga acceso a un mecanismo de justicia y principalmente de reparación integral del daño. Un poco más adelante vamos a ver algunas normas que nos van a ir dejando claro cuál fue el espíritu del legislador al integrar la figura de la víctima indirecta en estas leyes. Es hacerlos que tuvieran acceso a nuestro sistema para poder tener posibilidad de una reparación integral del daño, no solamente la víctima directa, sino estas víctimas indirectas. De hecho, estas leyes crean fondos para poder atender tanto a las víctimas directas, a las indirectas, para poderlos restituir en sus derechos. Hay algunas asociaciones que dan apoyo, varios consejos que se encargan de analizar estas situaciones, pero el problema grave, y ya ha sucedido, es que en el sistema penal se le pueda dar la calidad de sujeto pasivo también a la persona indirecta y se pueda someter a una persona a un procedimiento penal como si fuera víctima directa, no solamente para alcanzar la reparación del daño, sino en sí como víctima directa de un delito que haya recibido las acciones que en su momento recibió la víctima directa. Esto lo vamos a comentar con más detalle para que quede claro en un caso práctico más adelante. Finalmente vamos a referirnos ahora a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el artículo 108 establece la definición de víctima y de ofendido. Curiosamente, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no establece un término para la víctima indirecta. El artículo 108 dice lo siguiente: víctima o ofendido. Para los efectos de este código, se considera víctima de delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista por la ley penal como delito. Aquí vemos la diferenciación y la conceptualización que hace nuestra legislación nacional en materia penal de lo que es una víctima y de lo que es un ofendido. No establece un concepto claro de lo que se puede entender como víctima indirecta, que debería hacerlo porque la víctima indirecta ahora ya participa en el procedimiento penal. Pero bueno, a decir de muchos estudiosos del derecho, algunos son amigos nuestros, en algunas charlas de café hemos comentado, y algunos consideran que la figura del ofendido es la que se refiere a esa víctima indirecta, que nuestro Código Penal, al mencionar la figura del ofendido, pues realmente lo que está haciendo es introducir a esa víctima indirecta. Es ese concepto que como tal en el Código lo llama ofendido. Yo en lo personal difiero de esta interpretación por el siguiente elemento, compañeros. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo dice muy claro, dice: asimismo se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico tutelado.
La Ley General de Víctimas, ni la Declaración de la ONU, ni la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecen como requisito sine qua non que la víctima indirecta sea el titular del bien jurídico tutelado. De hecho es contrario al espíritu de la víctima indirecta. La víctima indirecta depende de una víctima directa, tiene una relación inmediata con esa víctima directa, y esa víctima directa sí es titular del bien jurídico tutelado. Y es por eso que derivado de esa afectación al bien jurídico tutelado de la víctima directa, se ocasiona en efecto espejo una afectación a los derechos de las víctimas indirectas. Es por eso que yo no creo que el Código Nacional de Procedimientos Penales, al referirse al ofendido, haya pretendido incluir a la víctima indirecta dentro de ese concepto. Creo que tienen características muy distintas. Bajo esta descripción, lo que se entiende por ofendido, creo que nos cambia la visión algunos teóricos del derecho. El magistrado Jorge Ojeda Velázquez, en su obra titulada Garantías de la víctima y del ofendido, curiosamente da una descripción o una conceptualización totalmente a la inversa de lo que es la víctima y el ofendido, como lo dice nuestra legislación nacional penal. El magistrado Jorge Ojeda Velázquez, él dice en su obra que la víctima es aquella persona titular del bien jurídico tutelado y el ofendido es la persona que resiente la conducta que afecte o ponga en peligro la esfera jurídica, es decir, al revés de como lo establece nuestro Código Nacional. Recordarán ustedes el ejemplo tan conocido que ponían o nos ponían prácticamente en todas las facultades en las materias penales, precisamente para entender lo que era la víctima y el ofendido en un delito de homicidio. Normalmente en este ejemplo decían los profesores, la víctima del delito de homicidio es la persona que resiente, que fue privada de la vida, esa es la víctima. Y los ofendidos eran los deudos, principalmente, ¿no? Eran los familiares que se veían pues afectados por el fallecimiento del familiar. Bajo esta conceptualización de nuestra legislación nacional penal, pues realmente ese ejemplo ya no es aplicable, porque finalmente el ofendido ahora es el titular del bien jurídico tutelado. El ofendido ahora sería la persona que falleció y las víctimas pues serían los familiares. Ahora está al revés esta conceptualización. Pero es lo que está en nuestra legislación. Debemos interpretar estas conceptualizaciones. Existe dentro de la Ley General de Víctimas una declaratoria para reconocer la calidad de víctimas. Es por eso que nos va dejando claro cuál fue el espíritu de la ley, de las leyes que protegen los derechos de las víctimas, tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y seguramente las de algunas otras entidades federativas. Para reconocer el carácter de víctima, el artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establece el reconocimiento de la calidad de víctima para efectos de esta ley se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga elementos para acreditar que el sujeto es víctima. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia. La Comisión de Víctimas, que podrá tomar en consideración las determinaciones del Ministerio Público, de la autoridad responsable de la violación, de los organismos públicos de protección de derechos humanos y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos de los que México le reconozca competencia. Eso es lo que establece la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para reconocer el carácter de víctima a una persona. Y como tal de víctima, pues se refiere también a su pareja, que es víctima indirecta. Si para reconocer el carácter de una víctima se requiere la determinación judicial de estas personas, pues igual para reconocer el carácter de víctima indirecta se requerirá declaratoria de cualquiera de estas autoridades.
Creo que a veces el sobreabundar en las legislaciones, en las leyes, lejos de brindar un espectro de mayor protección, lo limitan. Y creo que es el caso de este artículo 4. Pensemos ahora qué sucede si ninguna de estas autoridades se pronuncia y declara la calidad de la víctima. ¿Ya no es víctima? Esa sería una pregunta interesante. Si ninguna de estas autoridades lo reconoce, entonces la víctima ya no es víctima, a pesar de que haya un cúmulo de antecedentes, de hechos que lo puedan demostrar. Creo que sería algo cuestionable. Y finalmente, creo que al querer ser tan específica la clasificación de las autoridades que puedan hacer esa declaratoria, pues creo que podemos caer en algunas complicaciones incluso de trato procesal. La primera fracción nos habla del juez de control o tribunal de enjuiciamiento mediante sentencia ejecutoriada. Es decir, después de el sistema de recursos, de amparos, hasta que esa sentencia pueda ser ejecutoriada, se reconocerá el carácter de víctima. Y mientras tanto, ¿qué sucede? ¿Qué papel tiene esa persona? Entonces, si aún no se ha declarado como víctima por esos tribunales mediante sentencia ejecutoriada. No habla en ningún momento de un tribunal de apelación, por ejemplo, es el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Posteriormente, la fracción tercera lo amplía un poquito más y dice, en materia de amparo civil o familiar, el juzgador que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima. Sin embargo, creo que deja ambiguo si a través de un recurso de apelación una sala pudiera reconocer el carácter de víctima de algunas de esas personas o simplemente dejar en libertad de jurisdicción para que lo vuelva a declarar la autoridad primaria, el juez o tribunal. Creo que al pretender ser tan específicos, se limita o se priva de algunos derechos más que ampliarlos. Pero esta es una observación subjetiva de su servidor. Lo dejo en la mesa de ustedes para analizar. Y no solamente estas leyes. Ahorita estamos hablando de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, con referencia a una figura que se llama víctima indirecta. Pero este fenómeno lo podemos observar en muchos procesos legislativos, en muchos de nuestros cuerpos normativos, existe una sobreregulación. De repente las autoridades legislativas pretenden ser tan específicas que complican realmente y enredan y prohíben el acceso a la justicia de una manera más fluida. Pero eso será materia de otra charla. Estas son las autoridades que, al menos en la Ciudad de México, son las competentes para reconocer la calidad de víctima. Por eso, a través de este elemento, creemos nosotros que el espíritu de la legislación de la legislación en derechos de víctimas, de la ley de víctimas de la Ciudad de México, el espíritu era nada más reconocer ese carácter de víctima indirecta para acceder a un mecanismo de reparación del daño integral, no en sí y de la propia víctima, no en sí para reconocer el carácter de víctima en un procedimiento penal, porque en el procedimiento penal el carácter de víctima pues lo tiene la persona desde que va y se presenta ante el Ministerio Público y levanta su denuncia o levanta su querella. No es necesario que tenga la declaratoria ni del juez de control ni del tribunal de enjuiciamiento para que como víctima se le atienda ante un Ministerio Público por haber sufrido la comisión de una posible figura o un hecho con aspecto de delito. Por eso todas estas connotaciones nos van llevando a la conclusión de que la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pretendían incluir esta figura de la víctima indirecta para que tuviera derecho a un mecanismo de reparación del daño, no así para volverlo un sujeto procesal que pudiera ser ahora la víctima, que pudiera ser ahora el sujeto pasivo del delito. Lo seguiremos comentando. Continúa diciendo este artículo 4, el reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente ley, mucho más específico. El reconocimiento de la calidad de víctima es para que tenga acceso a la reparación integral del daño. Visto desde la óptica de los derechos humanos, lo que comentábamos al principio, cómo se interpretan todas las normas en relación a las víctimas, el artículo 5 de esta misma legislación nos habla que los principios rectores que establece dos fracciones que llaman la atención. Uno de ellos es el principio pro víctima,
Dice, todas las autoridades en la interpretación y aplicación de la ley para el ejercicio de los derechos de las víctimas deberán estar a lo más favorable de estas. Posteriormente viene otro artículo, y este va muy relacionado con el caso práctico que vamos a poner. Habla del interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se toma una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Finalmente, el artículo 6 habla de otro derecho, que es el derecho a la no revictimización. Prácticamente todos estos derechos se encuentran integrados en diferentes artículos y en diferentes redacciones en las dos leyes, en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición de víctima, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un daño. Estos son los principales los principios que vamos a tocar. Hay muchos más, sin embargo, bueno, quise tomar estos 3 principios porque van muy de la mano con la problemática o el caso práctico que se ha presentado comúnmente en nuestros tribunales. Solamente para dejar muy claro cuál ha sido el criterio de los tribunales federales referente al tema de la revictimización, voy a leer una pequeña parte de la tesis 2.024.706 de tribunales colegiados de circuito. Es una tesis aislada. Y en la parte de la justificación de la resolución establece: el interés superior de los menores de edad es, en nuestro sistema jurídico, un principio rector. Por otra parte, el contacto de estos con el sistema de justicia, ante el que habrán de revivir esa experiencia en extremo negativa, puede generar su revictimización. Y por ello, las autoridades habrán de tomar todas las medidas necesarias para que eso no suceda o tal afectación sea la mínima posible. Este es un criterio, una ilustración de lo que entienden sus tribunales federales por la revictimización y de lo que pretenden que se evite volver a revivir el evento traumático en una víctima, y en este caso en una víctima indirecta, que vamos a ver más adelante también. Se requiere el reconocimiento de calidad de víctima indirecta por cualquiera de las autoridades que ya vimos. ¿Cómo se va a determinar ese carácter de víctima indirecta? Prácticamente de la misma forma de una víctima, a través de una entrevista, a través de un examen médico, en el caso de lesiones físicas, a través de un examen psicológico, a través de una pericial en antropología social, a través de una encuesta social. A través de todos estos mecanismos y todas estas técnicas periciales, se puede determinar la calidad y el grado de afectación que tiene una víctima indirecta, lo cual es requisito sine qua non para que pueda ser considerada como tal. El artículo 4 dice: la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo. Eso es muy importante. La calidad de víctima solamente se adquiere, además de con la declaración de las autoridades, sino con la acreditación del daño o menoscabo en sus derechos en los términos establecidos de esta presente ley. Todas estas conceptualizaciones, compañeros, posteriormente dejo también en la mesa de ustedes que tomen algunos minutos para poder leer estas 2 leyes. Son leyes realmente de fácil lectura, no son extensas, tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, pero integran conceptos muy interesantes y conceptos que nos dejan varias interrogantes que, como comenté al principio, como abogados, como juristas, tenemos la obligación de criticarlo, tenemos la obligación de escudriñarlo, tenemos la obligación de no creer todo lo que está ahí y darlo por sentado como dogmas que deben de ser.
voy a proceder ahora a comentar uno de los casos concretos que nos hemos topado con esta figura de la víctima indirecta, compañeros. Este es un caso donde los hechos se remontan al año de 2019, a principios del año 2019, en enero de 2019, cuando en una pareja, concubinos, con 2 hijos pequeños, comienzan a tener problemas maritales que van de menos a más y van desencadenando hechos de posible violencia familiar. Discusiones, agresiones verbales, toda la tipología que puede empezar a generar la violencia familiar de menos a más, hasta llegar al punto en uno de esos hechos de que en las discusiones el concubino le da un golpe a la concubina y le abre el labio, le abre la boca, le abre el labio. En 2 de esas ocasiones, esos hechos se fueron sucediendo, como comenté, a través de varios episodios. En 2 de ellos estuvieron presentes los menores hijos. Ellos vieron cuando los papás se peleaban, y en el último, cuando el papá le pega a la mamá en la boca y le abre y le saca sangre, estaban los niños presentes. Se inicia una carpeta de investigación por violencia familiar, la concubina denuncia al concubino y se inicia la carpeta. La carpeta tarda 2 años, compañeros, en investigación inicial. 2 años. Se judicializa hasta el año 2021. Transcurre todo el 2019, transcurre todo el 2020 y a mediados del 2021 se judicializa por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar. En ese ínter, pues evidentemente suceden muchas cosas y en este caso sucedió algo que a veces vemos en las telenovelas y tiene un final feliz. La pareja ya estaban contentos otra vez. Ya se habían reconciliado, ya eran muy felices. Los niños conviviendo con papá y mamá perfectamente. Todo era bello. Se llega a la judicialización, se presentan ambos consortes, ya hubo también un procedimiento familiar en ese ínter, cuando hubo todo el problema y el enojo, también hubo una vía familiar en la cual, bueno, pues se demanda, la concubina demandó prestaciones, alimentos, no acercarse a ella, que no fuera molestada, algunas medidas de protección, en fin. Se arregló en el tema familiar previamente a la judicialización, ya habían hecho esta pareja de concubinos un convenio en el cual pues ya habían resarcido o llegado a un arreglo en toda la cuestión de prestaciones en materia familiar, una pensión garantizada, un compromiso de no agresión, toda la situación que se pudo componer ahí en la parte familiar. Ya se había arreglado, ahora faltaba la parte penal y llegan con todo el ánimo de que la concubina le otorgue el perdón al concubino porque bueno, pues eso ya estaba arreglado, ya eran problemas superados. En el ínter, compañeros, cuando se vincula a proceso al concubino, se determina que los hechos eran 11 delitos diferentes, que los hechos de violencia habían sido en 11 etapas o en 11 fechas, y el juez de control determinó que eran 11 delitos distintos, que eran diversos. Se presentó una apelación para hacer ver que no se compartía esa opinión, que era realmente un delito continuado. La sala confirma esta decisión y dice efectivamente no son 11 delitos, no son diversos, es un delito continuado compuesto de varios hechos, pero la sala hace un pronunciamiento donde dice, sin embargo, veo que tanto el Ministerio Público que formuló la imputación como el juez que vinculó a proceso han omitido tomar en cuenta a los 2 menores que presenciaron 2 de esos hechos. A esos niños, en su momento, si el agente del Ministerio Público considera que hay elementos para formular una acusación, es necesario que los integre como víctimas indirectas para efecto de que tengan una reparación del daño. Esa fue la determinación de la sala. Cuando estos 2 consortes se presentan ante el juez, para otorgarle el perdón, el juez de control hace una interpretación de esa sentencia de apelación y le da el alcance siguiente.
Dice, de acuerdo, está muy bien, vamos a otorgar, procede el perdón, el otorgamiento del perdón de lo que hace la concubina al concubino por el hecho de la violencia. Sin embargo, toda vez que la sala ordenó que se considerara a los menores como víctimas indirectas y de acuerdo a nuestra legislación penal, por tratarse de menores de edad, no pueden otorgar un perdón de violencia familiar, por lo que respecta a los menores, te vinculo a proceso ahora por esa parte de los menores y que se siga el procedimiento ahora con los menores como víctimas indirectas, el imputado como sujeto activo, los menores como sujetos pasivos, la víctima directa, ella sí ya queda fuera del procedimiento, ella otorgó el perdón, procede, ella queda fuera y ahora ya nada más fungirá como representante de los menores. Esta interpretación, compañeros, evidentemente se considera que excedió el espíritu, excedió la norma axiológica, excedió los valores que la ley de víctimas y la ley general de víctimas, en su caso, pretendían darle a la víctima indirecta. Y nos coloca ahora sí en la peligrosa situación de que en el sistema penal exista una cadena interminable de sujetos pasivos de un delito. Porque de ser válido el argumento que da este juez de control, ahora la víctima indirecta es un sujeto procesal que estará obligado, porque aparte no acepta prácticamente ni el otorgamiento del perdón, por algunas otras circunstancias no se aceptó algún otro mecanismo de solución, y ahora se forzará a estas víctimas indirectas a seguir un procedimiento penal que no sabemos qué consecuencias pueda tener. Una de ellas y la más lógica sería recabarles entrevista, recabarles todos los estudios psicológicos, un peritaje de antropología social posiblemente, y como son menores de edad, bueno, pues estas entrevistas son mucho más detalladas. ¿A qué vamos con esto, compañeros? ¿Realmente se está salvaguardando y protegiendo los derechos de esas víctimas indirectas, dos menores de edad? ¿O estamos ahora también cayendo y violando algunos de los principios que la propia ley de víctimas establece? La propia ley de víctimas establece que lo posible se evite la revictimización. Esos niños ya pasaron 3 años al día de hoy, se judicializó en el 2022, perdón, en el 2021, estamos en el 2022, y a esos niños todavía ni siquiera se les ha tomado una entrevista para saber el daño, que además es un requisito sine qua non de la ley que establece para que se les reconozca la calidad de víctimas. Si esos niños quieren, se pretende que se les reconozca el carácter de víctimas indirectas, tendrán que ser sujetos a todos esos estudios. A revivir otra vez el hecho que en su momento les haya causado cierto trauma o no, pero volverlo a revivir, posiblemente en su mente ya ni siquiera lo recuerden. Ellos hoy por hoy llevan una excelente vida con los dos papás que viven felices de la vida. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá al forzar ahora a estos dos menores a formar parte de ese procedimiento por una interpretación y en la opinión de su servidor, en un alcance excedido de lo que era el espíritu de la figura de la víctima indirecta? Esa es una cuestionante. Aún no lo sabemos, no hay una resolución final. Muchos de estos, de esta parte de la interpretación ha sido sometida a un juicio de amparo para ver qué nos dicen los tribunales federales al respecto, cuál es su interpretación, porque finalmente es perfectamente válido que esos menores tengan derecho a una reparación integral del daño, por supuesto. Pero hay otros mecanismos para que puedan acceder. La propia Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establece esos mecanismos. A través de esos dictámenes se les puede reconocer, se les puede establecer el carácter de víctima indirecta, que serían, creo yo, menos agresivos que los que se pudieran generar en un procedimiento penal. Y a través de ese reconocimiento, acceder a un plan de reparación integral del daño. Hay otros mecanismos, no someterlos a un procedimiento penal, en la opinión del suscrito. Este caso práctico, compañeros, no es el único que ha sucedido. Ha habido muchos más casos donde lamentablemente vemos que aún no queda claro el papel de la víctima indirecta, qué alcance se le pretendió dar a esta figura con la Ley General de Víctimas, con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México,
y que es muy importante que nosotros como abogados, compañeros, y no solamente para este caso, sino en general, atendamos siempre al espíritu axiológico de la norma. ¿Qué pretendió la norma con esa creación? ¿Qué derechos pretendió proteger esa norma? ¿Con base en qué fenómeno social se generó esa norma? Porque como comentamos al principio, la sociedad, los fenómenos sociales actuales van dando espíritu y van dando cuerpo a esas normas. La legislación, las políticas públicas se toman de acuerdo a necesidades sociales o deberían de tomarse de acuerdo a necesidades sociales y a salvaguardar derechos fundamentales. ¿Qué se pretendió salvaguardar? Eso lo podemos encontrar en la exposición de motivos de estas leyes. Uno de ellos, se los anticipo, sí es precisamente que las víctimas tuvieran acceso a una reparación del daño, y estas dos leyes sí especifican y dicen, o en su redacción se entiende que no solamente se refieren a víctimas de delito, sino también a víctimas de abuso de poder. En este sentido amplio hablamos, por ejemplo, todas las víctimas indirectas que surgieron de la matanza que sucedió en 1968, ¿no? De los estudiantes. Todas esas personas, todos esos deudos, serían víctimas indirectas de los abusos del poder de un gobierno. Las revoluciones, las guerras, esas situaciones son las que se pretenden cubrir, y por consecuencia también a las víctimas de un delito. Sin embargo, creo que el espíritu axiológico de la norma pues era generar ese aspecto protector, no forzar y no dar el carácter de sujeto pasivo y de sujeto procesal penal a una víctima indirecta, que como vemos en muchos de los casos va a suceder esto. Van a ser revictimizadas, van a ser sujetos a mecanismos complicados, porque finalmente el mismo principio lo dice. La víctima y la víctima indirecta deberían de tener mecanismos ágiles para poder acceder a esa reparación de daño integral, para tener esa calidad de víctima. Sin embargo, en este caso no se cumple, o no se cumpliría. Sería mucho más complicado. Este es el caso práctico, compañeros. Les voy a comentar a este respecto una determinación, una interpretación que hizo precisamente un tribunal colegiado. El registro de la tesis es la 2.017.900. Es el número digital de la tesis. Es un tribunal colegiado circuito. También es una tesis aislada. Y esa tesis se refiere a un caso de fraude genérico. Dice de esta forma: fraude genérico, para que se actualice la calificativa prevista en el artículo 230, último párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y determinar que se engañó a 2 o más personas en relación con la celebración de un contrato de servicios, es necesario que quien se considere afectado haya firmado dicho documento, pues de lo contrario se considerará únicamente como víctima indirecta. Y el razonamiento es el siguiente. Dice, si la conducta ilícita de fraude genérico derivó de la celebración de un contrato de servicios, para que se actualice la calificativa consistente en que se cometa en agravio de 2 o más personas, es necesario que el contrato haya sido firmado por 2 o más personas, lo que no ocurre si un familiar del firmante refiere haber sufrido alguna afectación derivada de la conducta delictiva, pues la firma autógrafa de la persona es la manifestación de su voluntad a efecto de obligarse jurídicamente, por lo que es indispensable para determinar que el engaño fue a 2 o más personas, que la persona que se considera se vio afectada hubiera plasmado también su firma en ese contrato para estimar que el engaño fue dirigido hacia esta, o sea, hacia las 2 personas. De lo contrario, únicamente será considerado como víctima indirecta en términos del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Este criterio creo que está atinado, nos deja muy claro que no es considerado sujeto procesal, no es sujeto pasivo de un delito. El sujeto pasivo fue quien firmó ese contrato y al que le hicieron el fraude. El familiar que posiblemente puso dinero junto con ese familiar o estuvo presente o también se quiso sumar al negocio, no aparece en el acto jurídico, no resiente la conducta del sujeto activo. Él no podría ser considerado sujeto pasivo como tal.
como lo dice aquí el criterio de este tribunal, sería únicamente víctima indirecta y deja una línea muy clara entre lo que es la víctima directa y el sujeto pasivo del delito, o la víctima directa. Sin embargo, bueno, pues este es un criterio. Habrá otros juzgadores, habrá otros tribunales que quizá digan no. Como víctima indirecta también es sujeto pasivo, como es el caso pues de esta determinación o esta interpretación que en este caso ha hecho el juez de control, donde sí considera sujetos pasivos y sujetos procesales a los dos menores en su calidad de víctimas indirectas. Y están ahora todo el mundo sujeto a ese proceso. Vamos a ver qué resuelven los tribunales federales. Estas son algunas de las reflexiones de la figura de la víctima indirecta, compañeros. No hay dogmas, hay ideas. No hay directrices definitivas. Como les comenté, debemos atrevernos a crear el derecho, a interpretarlo con responsabilidad, con estudio, con bases. Pero hay que interpretar el derecho, hay que ver cuáles fueron los fines de la norma, hay que ver por qué puede tener qué alcance puede tener esta víctima indirecta, que hoy por hoy está naciendo nuestro sistema jurídico, está en pañales. Es momento de que nosotros está en nuestras manos como abogados, como juristas, el empezar a desarrollar no solamente sobre esta figura, sino sobre muchas otras nuevas. Nuestro sistema jurídico relativamente es nuevo y habrá como la víctima indirecta muchas otras figuras procesales dinámicas que además se van moviendo día a día y las interpretaciones van cambiando día a día. Nuestro derecho penal ahora ya no es estático. Las normas no son estáticas, las normas se van moviendo de acuerdo a las necesidades sociales y a la interpretación que van dando los operadores del derecho. Nosotros en esta parte somos operadores del derecho, compañeros, y con una ventaja que no tienen nuestras autoridades, nuestros jueces, nuestros magistrados. El abogado es libre. El abogado no se tiene que ceñir a una interpretación estricta, a un fundar y motivar. El abogado tiene un pensamiento más libre y eso nos pone una gran responsabilidad de poder proponer a esos operadores de derecho, a las personas que nos dictan el derecho a través de sus resoluciones, poderles proponer argumentos válidos, argumentos con bases, argumentos sólidos, que puedan quizá empezar a modificar algunos de sus propios criterios. Finalmente, compañeros, un tema de competencia. De competencia a la expedición de estas leyes, que lo dejo también a su consideración y lo dejo en la mesa de ustedes vale la pena estudiar. Esta es una breve reflexión sobre la competencia local de cualquier entidad federativa en favor de las leyes de víctimas. Nuestra Constitución, compañeros, establece algunas materias que son exclusivas del Congreso, es decir, son exclusivas en materia federal para poder legislar. De esta suerte, dentro de una de ellas se encuentra la legislación en materia procedimental penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente el Congreso lo puede expedir, únicamente la Federación. Los estados, las entidades federativas están impedidas ahora de expedir normas procesales. En este sentido, de igual forma, una reserva para la Federación es legislar en materia de derechos de víctimas. Dice de la siguiente forma: está reservada para el Congreso para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. Aquí ya nos deja claro que solamente el Congreso puede legislar en materia de derechos de víctimas. Sin embargo, la redacción al principio dice expedir la ley general que establezca la concurrencia. Sí puede haber alguna materia concurrente por parte de las entidades federativas. Y vamos a ver qué dice la propia ley, la ley federal, la Ley General de Víctimas. En el capítulo 10, al referirse de las entidades federativas, el artículo 127 dice: corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, o Ciudad de México, de conformidad con lo depuesto por esta ley y los ordenamientos locales en la materia. Fracción primera: instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral para una adecuada atención y protección de las víctimas.
instrumentar y adecuar en sus políticas públicas, es como dice. Y 2, ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley. Salvo su opinión, compañeros, yo creo que estas dos redacciones no llegan al alcance de que las entidades federativas pronuncien o decreten, expidan leyes en materia de derechos de víctimas. Creo que sería inconstitucional. Creo que el referirse de instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional se refiere a adecuar los demás ordenamientos para que tengan mecanismos de acceso, para que tengan directrices de cuáles son los derechos de las víctimas, en fin. Generar una ley de víctimas local creo que excede estas facultades que la propia legislación nacional les está dando. Y por otra parte dice ejercer sus facultades reglamentarias. Aquí lo dice muy claro. Reglamentar, reglamentos, leyes secundarias. Creo que expedir leyes es un exceso en las facultades. Esa es una opinión particular de acuerdo a lo que interpreto yo de estas determinaciones. Sin embargo, pues será materia de estudiar y en todo caso, si en algún momento surge alguna determinación que llegue a debatirse ante los tribunales, ver cuál es la decisión final que toman los tribunales federales. Hoy por hoy, muy posiblemente, y en ese aspecto protector y tratándose de derechos progresivos y en la interpretación más favorable de las víctimas, pues muy posiblemente determinen que pueden ser válidas esas leyes. Sin embargo, yo insisto, la sobreregulación en cualquier materia ocasiona más confusión que beneficios. Cada una de las entidades federativas va a poner lo que entiende por víctima indirecta, lo que entiende por víctima directa, cuáles son los derechos de una, cuáles son los derechos de otra, y creo que se pierde el espíritu de la Ley General de Víctimas y en todo caso de los lineamientos internacionales de lo que puede ser la víctima. Cada uno pondrá de su cosecha y creo que esto puede generar mayores confusiones que beneficios. Pero bueno, compañeros, esta ha sido la exposición de la ley, de la víctima indirecta. No quisiera yo despedirme sin antes exhortarlos, dejarles en la mesa la invitación, la exhortación, compañeros, siempre de seguir siendo estudiosos del derecho, de actualizarse, compañeros, de atreverse a crear derecho, de atreverse a proponer argumentos, compañeros. Se vale en esta materia perder ese respeto a lo comúnmente aceptado, a las normas dogmáticas, a las normas previamente establecidas, a los criterios previamente establecidos, compañeros. Se vale, siempre y cuando sea en un ámbito de estudio, de respeto, de profesionalización, cuidando. No se vale alegar, y eso ustedes lo saben como penalistas, de hecho son delito. No se vale alegar leyes inexistentes, hechos falsos en nuestros argumentos. Sin embargo, sí se vale, compañeros, interpretar, criticar la ley, disentir de lo que muy posiblemente es la corriente que permea actualmente el pensamiento de nuestros tribunales o de las interpretaciones de una ley. Eso sí se nos permite como abogados, compañeros, y esa es nuestra responsabilidad. Decía el penalista Eduardo J. Couture, un penalista muy reconocido, uruguayo y considerado uno de los mayores procesalistas en Latinoamérica, estudia. El derecho se transforma constantemente, día a día. Cada día que tú te alejes de ello, serás menos abogado. Y yo cierro estas palabras agradeciendo al Colegio de la Oralidad Penal, al maestro Víctor, al maestro Bastida, por ayudarnos con estos foros a ser cada día más abogados, a ser cada día mejores juristas y a compartir con compañeros como ustedes temas que siempre estarán abiertos, siempre están sobre la mesa y siempre estarán para que cada uno de ustedes los nutra con su propio criterio y su propio estudio. Muchas gracias, compañeros. Gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Castillo Flores. ¿Alguna pregunta que tengan los asistentes a esta charla? Creo que todo quedó muy claro, maestro Miguel Ángel. Me da muchísimo gusto, maestro, que ha servido de algo esta exposición. Son ideas, es una figura muy nueva y ahora es responsabilidad de todos nosotros como abogados ir nutriendo, ir investigando y ir formando criterios nuevos. Sí, hay una pregunta de la licenciada Lucila Herbert. Dice, si el tiempo lo permite,
¿Podría ahondar sobre los mecanismos no penales para lograr la reparación del daño a víctimas indirectas? Maestro, pudiéramos crear o me pueden proporcionar los correos de los maestros para enviar a esa información. Con mucho gusto se las comparto, claro que sí. Son procedimientos extensos, son mecanismos extensos, entonces se los envío vía correo o se los envío a usted, maestro, y si me hace favor de compartirlos con los compañeros. Ah, muy bien, claro que sí. Con Y muchísimo gusto. mencionaste, Gracias por la maestro, una tesis que empieza con 2 millones. No sé si la tendrás. Mencionamos dos. Una de ellas fue referente a la revictimización, donde hay un criterio donde nos deja perfectamente claro que lo que se busca evitar en la revictimización es precisamente revivir la experiencia que tuvo la víctima y evitar en lo posible que la afectación se vuelva a revivir, ¿no? Y que sea lo menos posible. Esa tesis de la revictimización es la 2.024.706. 2.024.706. Y posteriormente mencioné una tesis que nos habla de lo que un tribunal colegiado entendió o diferenció de lo que puede ser una víctima indirecta y un sujeto pasivo de un delito. Y esta tesis es la 2.017.900. Excelente, maestro. Pues no me queda más que agradecerte el tiempo que dedicaste para esta exposición. Muy ilustrativa y en mi concepto muy brillante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su Y gracias asistencia. a todas Espero las que les haya personas que nos gustado. acompañaron. Que Estoy tengan a sus una órdenes. noche, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches Excelente, a todos. Muchas gracias. excelente ponencia, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches.